Entrevista para la ciudadanía estadounidense en inglés y español. En este video escuchará un ejemplo de una entrevista para ciudadanía en inglés y español. Aprenderá a responder algunas preguntas comunes que los oficiales de USCIS hacen durante la entrevista. Escuchemos. Is Mrs. Angela Martin here? ¿Está aquí la señora Ángela Martín? Yes, I'm here. Sí, estoy aquí. Hi, I am Officer Peterson, and I will be conducting your interview. Hola, soy el oficial Peterson y llevaré a cabo su entrevista. Hi, Hola, How are you today? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? good. Thank you. bien, gracias. Great. Please follow me to the office. Bien, por favor sígame a la oficina. Okay. De acuerdo. You may put your bag next to that chair, but please remain standing. Puede poner su bolso al lado de esa silla, pero por favor permanezca de pie. Okay. Before we begin the interview, I must place you under oath. Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? Antes de comenzar la entrevista, debo ponerla bajo juramento. Por favor, levante su mano derecha. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? I do. Lo juro. All right. Please have a seat. ¿De acuerdo? Por favor, siéntese. Thank you. Gracias. Do you know what an oath means? ¿Sabe lo que significa un juramento? Yes. It is a promise to tell the truth. Sí, es una promesa de decir la verdad. Why are you here today? ¿Por qué está aquí el día de hoy? I am here for my naturalization interview. I want to become a U.S. citizen. Estoy aquí por mi entrevista de naturalización. Quiero ser ciudadana estadounidense. Why do you want to become a U.S. citizen? ¿Por qué quiere convertirse en ciudadana estadounidense? First of all, I love this country. I want to participate in its democracy by voting, and I want to be able to bring my family here in the U.S. En primer lugar, amo este país. Quiero participar en su democracia votando y quiero traer a mi familia aquí a los Estados Unidos. I need to see your lawful permanent resident card, all of your passports, and any type of state issue identification, please. Necesito ver su tarjeta de residente permanente legal, todos sus pasaportes y cualquier tipo de identificación emitida por el Estado, por favor. Okay. Here are my green card, my passports, and my driver's license. Aquí están mi tarjeta verde, mis pasaportes y mi licencia de conducir. Thank you. Gracias. You're welcome. De nada. What is your current legal name? ¿Cuál es su nombre legal actual? Angela Carter Martin. Have you used any other names, including nicknames or aliases? ¿Ha utilizado otros nombres, incluidos apodos o alias? No. By law, you can legally change your name when you become a citizen. Do you want to legally change your name? Por ley, usted puede cambiar legalmente su nombre cuando se convierta en ciudadana. ¿Quiere cambiar legalmente su nombre? No. What is your social security number? ¿Cuál es su número de seguridad social? 113-44-0089. 113-44-0089. What is your date of birth? ¿Cuál es su fecha de nacimiento? March 15, 1992. 15 de marzo de 1992. And where were you born, city and country? ¿Y dónde nació, ciudad y país?
Freeport, in the Bahamas. Freeport, en las Bahamas. Are you a citizen of the Bahamas? ¿Es ciudadana de las Bahamas? Yes. Sí. Are either of your parents United States citizens? ¿Alguno de sus padres es ciudadano de los Estados Unidos? No. When did you become a lawful permanent resident of the U.S.? ¿Cuándo se convirtió en residente permanente legal de los Estados Unidos? July 7, 2014. El 7 de julio de 2014. What is your current home address? ¿Cuál es su domicilio actual? 2459 North Avenue, Atlanta, Georgia. 2459 North Avenue, Atlanta, Georgia. When did you move to this address? ¿Cuándo se mudó a esta dirección? I moved there on November 23, 2016. Me mudé el 23 de noviembre de 2016. And before that, you were living in Florida. Is that correct? Y antes de eso vivía en Florida, ¿es correcto? Yes, in Jacksonville, Florida. Sí, en Jacksonville, Florida. What is your daytime phone number? ¿Cuál es su número de teléfono de contacto durante el día? 770-123-4567. 770-123-4567. Where do you work? ¿Dónde trabaja? I work at a bank called People's Credit Union. Trabajo en un banco llamado People's Credit Union. When did you start working there? ¿Cuándo empezó a trabajar ahí? December 1st, 2016. El 1 de diciembre de 2016. What is your current job title? ¿Cuál es su puesto? I am a personal finance advisor. Soy asesora financiera personal. What does your job consist of? ¿En qué consiste su trabajo? I help our customers meet their financial goals. For example, I help them prepare for retirement. Ayudo a nuestros clientes a cumplir sus objetivos financieros, por ejemplo, los ayudo a prepararse para la jubilación. On your application, you wrote that you have made 2 trips outside of the United States since you became a permanent resident. Is that correct? En su solicitud escribió que ha realizado 2 viajes fuera de los Estados Unidos desde que se convirtió en residente permanente. ¿Es eso correcto? Yes, it's correct. Sí, correcto. What was the purpose of those trips? ¿Cuál fue el propósito de esos viajes? Both trips were to the Bahamas to visit my family and relatives there. Ambos viajes fueron a las Bahamas para visitar a mi familia y parientes. Were any of those trips to the Bahamas longer than 6 months? ¿Alguno de esos viajes a las Bahamas duró más de 6 meses? No. And how long were your trips? ¿Y cuánto duraron? The first one was for a month, and the second one was for 19 days. El primero fue por un mes y el segundo por 19 días. What is your marital status? ¿Cuál es su estado civil? I am single. I've never married. Estoy soltera, nunca me he casado. Do you have any children? ¿Tiene hijos? No. Now, let's go over the next section of your N400 form. Ahora repasemos la siguiente sección de su formulario N400. Okay. De acuerdo. Have you ever claimed to be a U.S. citizen? ¿Alguna vez ha afirmado ser ciudadana estadounidense? No.
Have you ever failed to file a tax return? ¿Alguna vez ha fallado en presentar una declaración de impuestos? No. Have you ever been arrested, cited, or detained by any law enforcement officer for any reason? ¿Alguna vez ha sido arrestada, citada o detenida por algún agente de la ley por alguna razón? No. Do you know the meaning of crime? ¿Conoce el significado de crimen? Yes. It is an action that is against the law, and the government can punish someone for doing that. Sí, es una acción contraria a la ley y el gobierno puede castigar a alguien por hacerlo. Have you ever been convicted of a crime or offense? ¿Alguna vez ha sido condenada por un crimen u ofensa? No. Have you ever been a member of or associated with any organization, association, fund, foundation, party, club, or similar groups in the United States or in any other location in the world? ¿Alguna vez ha sido miembro o ha estado asociada con alguna organización, asociación, fondo, fundación, club o grupo similar en los Estados Unidos o en cualquier otro lugar del mundo? Yes. Sí. Which group did you or do you belong to? ¿A qué grupo pertenece o pertenecía? Financial Advisors of America. Asesores financieros de Estados Unidos. What is the purpose of this group? ¿Cuál es el propósito de ese grupo? It is a professional organization. Es una organización profesional. Do you or did you belong to any other groups? ¿Pertenece o perteneció a algún otro grupo? No. Have you ever lied to or hidden information from a U.S. immigration or police officer when you filed papers to immigrate or when you filed papers to be able to stay in the U.S.? ¿Alguna vez ha mentido u ocultado información de un oficial de inmigración o de policía de Estados Unidos cuando presentó documentos para inmigrar o cuando presentó documentos para poder permanecer en los Estados Unidos? No. Do you support the Constitution and form of government of the United States? ¿Apoya la Constitución y la forma de gobierno de los Estados Unidos? Yes. Sí. Are you willing to take the full oath of allegiance to the United States? ¿Está dispuesta a prestar el juramento de lealtad completo a los Estados Unidos? Yes. Sí. If the law requires it, are you willing to perform work of national importance under civilian direction? Si la ley lo requiere, ¿está dispuesta a realizar trabajos de importancia nacional bajo dirección civil? Yes. Sí. Okay, please print your name at the bottom of this page and sign your name next to it. De acuerdo. Por favor, escriba su nombre en la parte inferior de esta página y firme al lado. Okay. De acuerdo. I will need you to sign your application here. Necesitaré que firme su solicitud aquí. Sure. Claro. Please review this form and let me know if it is correct. Por favor, revise este formulario y dígame si es correcto. Okay. De acuerdo. It's correct. Es correcto. Great. Then print your name here and sign here. Bien. Luego escriba su nombre aquí y firme aquí. Thank you. Gracias. You're welcome. De nada. From your responses to the questions so far in the interview, I've come to the conclusion that you speak and understand English well enough to pass the speaking portion of the naturalization test.
A partir de sus respuestas a las preguntas hasta ahora en la entrevista, he llegado a la conclusión de que usted habla y entiende inglés lo suficientemente bien como para aprobar la parte de la prueba oral de naturalización. Now, we are going to go over the civics test. Are you ready? Ahora vamos a repasar la prueba de cívica. ¿Está lista? I think I am. I have studied a lot. Creo que lo estoy. He estudiado mucho. How many amendments does the Constitution have? ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? 27. 27. Who wrote the Declaration of Independence? ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? I don't remember. No lo recuerdo. That's okay. Está bien. Who does a U.S. Senator represent? ¿A quién representa un senador de Estados Unidos? All people of the state. A todas las personas del Estado. Name one war fought by the United States in the 1900s. Nombre una guerra peleada por los Estados Unidos en los años 1900. Vietnam War. La guerra de Vietnam. Name one U.S. territory. Nombre un territorio de Estados Unidos. Hawaii. Hawái. What territory did the United States buy from France in 1803? ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? Louisiana. What is the supreme law of the land? ¿Cuál es la ley suprema de la tierra? Please, can you repeat that? Por favor, ¿lo puede repetir? Sure. What is the supreme law of the land? Claro. ¿Cuál es la ley suprema de la tierra? The Constitution. La Constitución. Who did the United States fight in World War II? ¿Con quién peleó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Japan, Germany, and Italy. Japón, Alemania e Italia. Great. I asked you 8 questions and you got 2 questions wrong. For the question regarding a U.S. territory, your answer was Hawaii. Hawaii is a state. You could have said, for example, American Samoa, the Northern Mariana Islands, the U.S. Virgin Islands, Guam, or Puerto Rico. Bien, le hice 8 preguntas y se equivocó con 2 preguntas. Para la pregunta sobre un territorio de Estados Unidos, su respuesta fue Hawái. Hawái es un estado. Podría haber dicho, por ejemplo, Samoa Americana, las Islas Marianas del Norte, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam o Puerto Rico. For the name of the person who wrote the Declaration of Independence, the answer is Thomas Jefferson. Para el nombre de la persona que escribió la Declaración de Independencia, la respuesta es Thomas Jefferson. Since you answered 6 questions correctly, that means you have passed the civics test. Dado que respondió 6 preguntas correctamente, eso significa que ha aprobado el examen de educación cívica. Now, let's go over the reading and writing test. Ahora repasemos las pruebas de lectura y escritura. Please read this sentence out loud for me. Por favor, lea esta oración en voz alta para mí. Who was the first president? ¿Quién fue el primer presidente? Good. Bien. Now, on the first line of this paper, I need you to write the following sentence.
Ahora en la primera línea de este documento necesito que escriba la siguiente oración. Washington was the first president of the United States. Good. Congratulations. You have passed the reading and the writing test. Bueno, felicidades. Ha pasado las pruebas de lectura y escritura. This form is for you to keep. Este formulario es para que lo conserve. Thank you, officer. Gracias, oficial. You're welcome. De nada. I'm recommending your application for approval. If my recommendation is accepted, you will be sent a notice in the mail of when to come in for your naturalization ceremony. Recomiendo su solicitud para su aprobación. Si se acepta mi recomendación, se le enviará un aviso por correo sobre cuándo debe asistir a su ceremonia de naturalización. Do you have any questions at this point? ¿Tiene alguna pregunta hasta ahora? Yes, I have a question. Do you know how long I have to wait for my oath ceremony? Sí, tengo una pregunta. ¿Sabes cuánto tiempo tengo que esperar para mi ceremonia de juramento? If my recommendation of approval is accepted, in the next few weeks, you will receive a letter with all the information. Si se acepta mi recomendación de aprobación, en las próximas semanas recibirá una carta con toda la información. Thank you. Gracias. You're welcome. Do you have any other concerns? De nada. ¿Tiene alguna otra inquietud? No, that is the only question I had. No, esa es la única pregunta que tenía. Great. I will escort you to the customer service area. Bien, le acompañaré al área de servicio al cliente. Thank you. Gracias. Gracias por ver este video. Por favor, compártalo y suscríbase a nuestro canal.